Consumimos arte todos los días. Canciones, dibujos, historias, mundos enteros creados por otras personas. Personas que aparentemente solo se sentaron un día y tuvieron una idea muy, pero que muy buena. Tú los miras. No, de hecho los admiras, porque incluso intentas entenderlos. ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde salieron esas ideas tan increíbles? Ves sus procesos, sus bocetos, casi hasta sus pensamientos. Y es ahí donde te das cuenta de algo que en realidad no querías aceptar. Ellos tienen ideas y tú no. Te sientas frente a la hoja, frente a la pantalla, frente a ti mismo. Y no hay nada. Tu mundo imaginario está en blanco. ¿Será falta de inteligencia o de talento? ¿Quizá te falta un poco de suerte? ¿O realmente hay algo más pasando dentro de tu mente? Las ideas no aparecen por arte de magia. No nacen de la nada. Y definitivamente no son un privilegio que solo unos pocos pueden tener. Las ideas tienen un origen, un proceso, y lo más importante, tienen un lugar dentro de tu mente. Existe un sistema en tu cerebro llamado red neuronal por defecto, y aunque suene súper técnico y científico, en realidad es algo que experimentas constantemente. Es lo que ocurre cuando estás en el metro mirando a la gente, cuando caminas sin pensar hacia tu casa, o cuando estás en clase pero no estás prestando real atención. Tu cuerpo sigue aquí, pero tu mente se va hacia adentro. Empiezas a recordar cosas, a imaginar escenarios, a pensar en el futuro, a pensar qué hubiera pasado si le hubieses dicho tal cosa a esa persona, o crear situaciones que en realidad nunca ocurrieron. Ese es el lugar donde nacen las ideas. La red neuronal por defecto conecta todo lo que has vivido, emociones, recuerdos, imágenes, experiencias, y en ese proceso se crea algo nuevo. El problema es que no siempre sabemos cómo evitar ese espacio tan maravilloso que tenemos, porque esa misma red que puede darte una idea también te puede atrapar en tus pensamientos, en tus miedos, en la ansiedad o en todo lo que no puedes soltar. Por ende, puede ser la principal causante de que no tengas ideas, dado que estás demasiado ocupado sobreviviendo dentro de tu propia mente como para escucharla. Hay un estudio muy interesante que les voy a dejar en la descripción para que lo lean, el cual analiza algo que solemos dar por hecho, la belleza en el arte. Porque, como vimos antes, la red neuronal por defecto se activa cuando dejamos de enfocarnos en el mundo externo. Pero también ocurre algo bastante curioso. Se enciende cuando nos enfrentamos a algo que consideramos bello. Y esto cambia completamente la forma en la que entendemos el arte, porque la belleza no es algo que se ve solamente bonito. Cuando algo te parece hermoso, tu cerebro no solo procesa la imagen, no solo dice esto me gusta y ya, sino que la integra contigo, la conecta con tus recuerdos, con tus emociones, con tu historia, con tu identidad. Es decir, activa la misma red que usas para pensar en ti mismo. Por eso el arte se siente tan personal. No estás solo observando una obra, estás participando en ella desde lo que eres. Entonces, la pregunta importante es, ¿cómo usamos esto a nuestro favor y cómo pasamos de sentir a crear? Primero, entendiendo algo clave, la mente necesita espacio. Ese momento que llamamos el no hacer nada, en realidad es donde todo ocurre. Después de consumir información, de estudiar, de ver arte, de vivir cosas, tu mente empieza a conectar todo en segundo plano, sin que lo notes, sin que lo fuerces. Ahí nacen las ideas. Segundo, la creatividad no aparece en el vacío. Si la red neuronal por defecto se activa con lo que te impacta, entonces lo que consumes importa muchísimo. Exponerte a arte que realmente te mueva, que te incomode, que te haga sentir algo, no es solo entretenimiento, es entrenamiento. Estás alimentando directamente el sistema que genera tus ideas. Y tercero, la belleza no está limitado a una sola forma. Tu cerebro no separa disciplinas como tú crees. Esto quiere decir que un pintor puede inspirarse en una canción, así como un músico en una película o un escritor en un paisaje. Porque al final la belleza habla un mismo idioma en tu mente. Y ese idioma es el que transforma todo eso en ideas. Ahora, si entendemos cómo nacen, podemos entender cómo aparecen. Y para eso existe algo que se repite en casi todos los procesos creativos. Todo empieza cuando te llenas de información. Lees, escuchas música, ves arte, observas el mundo, consumes historias, acumulas referencias sin darte cuenta. Después viene una parte que es la más frustrante porque sientes que en realidad no está pasando nada.
sigues con tu vida, haces otras cosas, te distraes y pareciera que todo lo que viste no sirvió de nada. Pero en realidad, ahí es donde más está pasando. Tu mente empieza a conectar todo en segundo plano, mezcla ideas, distorsiona recuerdos, junta conceptos que en un inicio no tenían nada que ver y de pronto aparece algo. No siempre es una idea clara, a veces es solo una sensación, una imagen, una especie de intuición que no sabes explicar bien, pero sabes que está ahí. El problema no es que no tengamos ideas, es lo que hacemos cuando esas ideas aparecen, porque en ese momento empezamos a juzgarlas. Nos preguntamos si son lo suficientemente buenas, si tienen sentido, si valen la pena. Y ahí es donde muchas mueren, porque destruimos nuestras ideas antes de darle un espacio real. Si logras pasar esta parte, viene lo más difícil, convertir esa idea en algo real, sacarla de tu cabeza, de ese lugar donde todo es perfecto y no tiene límites, y llevarla al mundo, donde sí los tiene, donde hay errores, límites técnicos e inseguridad. Pero ese es el proceso real de crear. No es tener ideas geniales todo el tiempo, es aprender a reconocerlas, no sabotearlas y tener la capacidad de sostenerlas lo suficiente como para que existan fuera de ti. Sin embargo, aunque sería ideal que lo mismo funcionara para todos, es verdad que las mentes son distintas. Cuando se habla de creatividad, pocas veces veo que se hablen de las neurodivergencias, lo cual me parece nefasto, ya que cambia completamente la situación. También entendiendo que gran parte de los artistas también son neurodivergentes. Así como hay personas que tienen un filtro más ordenado, que ven el mundo, lo procesan, lo entienden y siguen con su vida, hay otras mentes donde ese filtro es distinto, más abierto, más caótico, más intenso. No necesariamente es algo mejor o peor, sino que son formas diferentes de procesar la realidad. Por ejemplo, en el TDAH, el filtro de información es mucho más poroso. Entran más estímulos de los que deberían, más detalles, más conexiones posibles. Esto puede llegar a ser abrumador, pero también significa que hay más material para crear, más combinaciones, más ideas, y aquí el problema no es generar estas ideas, sino sostenerlas. Un gran ejemplo de alguien TDAH era Leonardo da Vinci, y se nota para bien, porque tenía demasiadas ideas y, bueno, algunas no las concretaba al 100% porque era demasiado, pero ya ven, es un buen ejemplo. En el TEA muchas veces aparece el hiperfoco, una capacidad casi obsesiva de profundizar en algo específico, de ver detalles que otros simplemente ignoran. Esto puede llevar a niveles de precisión y originalidad increíbles, pero también puede hacer que te quedes atrapado en una sola idea, perfeccionándola tanto que nunca llega a existir afuera. Anthony Hopkins lo es. Y de hecho, él comenta que le ha ayudado muchísimo a entenderse y tener un diagnóstico, ya que se dio cuenta que tenía, digámoslo así, un ultra hiperfoco en el arte y en las cosas que hacía. Entonces, el ser TEA lo ayudaba a perfeccionarse completamente con su actuación, con lo que hacía, y hizo que tuviera papeles totalmente memorables. Y bueno, yo también lo soy. La dislexia es otro ejemplo. También entra en esto. No es solamente una dificultad para leer, ¿ok? Ya que muchas personas con dislexia desarrollan una forma distinta de procesar la información. Algo más visual, más espacial, más asociativa. Tienden a pensar fuera de la estructura tradicional, lo que puede traducirse en soluciones más creativas o enfoques inesperados. Steven Spielberg tiene dislexia. Esto me sorprendió mucho, y de hecho él cuenta que cree que esto le ayudó a esa forma tan única que tiene de crear historias. Es muy loco. También hay otros fenómenos que no siempre se consideran directamente neurodivergencias, pero que afectan profundamente la creatividad. La sinestesia, por ejemplo, personas que pueden ver sonidos o sentir colores. Sus sentidos no están separados como en la mayoría de nosotros. Y eso genera formas de representación únicas, imposibles de replicar desde una percepción más estándar. Vincent Van Gogh lo tenía, y algo muy triste pasó, que él la descubrió por su maestro de piano, que se dio cuenta que asociaba las notas musicales con los colores. Y bueno, Van Gogh pensó que esto en realidad era una señal de locura y que estaba loquísimo, pero si hubiese sabido que era la sinestesia, quizás lo hubiese explotado todavía más en sus obras, por ejemplo. La afantasia, esto sí que me parece muy loco. Personas que no pueden visualizar imágenes en su mente, nada, y aún así crean, pero lo hacen desde una forma diferente, basándose en conceptos, estructuras, lógica, emoción. No imaginan imágenes, sino que construyen las ideas. Glenn Keane,
no sé cómo se pronuncia, lo siento, es la mente creativa detrás de muchas películas famosas de Disney como La Sirenita, y él lo tiene. De hecho, es animador. Y yo digo, ¿cómo? Bueno, él dijo que no dibujaba porque había algo en su cabeza, sino que lo dibujaba para poder verlo. ¡Wow! Y luego de todo esto, está algo que escuchamos todo el tiempo: pensar fuera de la caja. No es un diagnóstico, pero muchas veces es el resultado de todo esto, de no procesar la realidad de una forma esperada, de hacer conexiones donde otros no lo hacen. Entonces, cuando te preguntas por qué a otros se le ocurren ideas que tú nunca habrías pensado, tal vez la respuesta no es solo talento, es estructura mental. Es como perciben la realidad, filtran y conectan el mundo. Y eso también tiene su lado oscuro, porque no todas estas formas de pensar son fáciles de vivir. Pero también ahí es donde nace gran parte del arte que más nos mueve. No porque nuestras mentes sean especiales, sino porque vemos cosas que otros no están viendo y las transformamos. Como vimos en este video, espero que hayas llegado hasta aquí, tener ideas no es algo que podamos controlar al 100%, implica fluir y dejar descansar nuestra mente de tantos estímulos, tantas presiones y dudas con la vida. Quiero invitarte, pequeño o gran artista que esté viendo este video, a descansar. Tómate un descanso, por favor, y simplemente disfruta un día más. Las ideas y todo llegará cuando tenga que llegar. Antes de irme, quiero preguntarte, ¿te cuesta tener ideas o te cuesta confiar en las que ya tienes? ¿Y cuál fue la última idea que tuviste y decidiste desechar y por qué? No olviden seguirme en mis redes sociales, me ayudaría muchísimo seguir creciendo y poder traerles más videitos y contenido. Recuerden que me llamo igual en Instagram y en TikTok, compartan este video por favor y estén atentos a los próximos. Los quiero mucho, cuídense, ¡chao!